bien sé que no puedes volverme a querer, aunque sé que me quieres como a nadie has querido, y te quiero yo a ti como a nadie querré. Olvídame, yo bien sé que no puedes volverme a tener, aunque sé que me quieres como a nadie has querido, y te quiero yo a ti como a nadie querré. Olvídame, yo bien sé que no puedes quererme. Olvídame, aléjate, no le digas a nadie que tú me quisiste y te adoré. Prométeme que aunque vivas muy lejos, siquiera mis besos recordarás, que yo viviré soñando con tus besos y esos ojos que jamás besaré. Olvídame, yo bien sé que no puedes quererme. Olvídame, aléjate, no le digas a nadie que tú me quisiste y te adoré. Prométeme que aunque vivas muy lejos, siquiera mis besos recordarás, que yo viviré soñando con tus besos y esos ojos que jamás besaré. Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. En este programa especial que tendremos hoy, lo que parece ser el último oasis musical de Dialogando con Beni. Ojalá cambien las circunstancias y no tenga que serlo, pero por ahora eso parece ser el panorama frente a nosotros. Por razones de licencias musicales, tendremos un repertorio mucho más limitado para tocar de ahora en adelante, comenzando en el próximo programa, por lo cual no podré habrá música, y me comprometo con que habrá música, pero no podrá ser vinculada a los temas como he hecho hasta ahora en la mayor parte del tiempo. Y no podré tocar mucho de nuestro repertorio puertorriqueño, aunque sí habrá otro y me comprometo a tocar eso. Este tema de las licencias musicales es muy complicado y no voy a entrar en él ahora mismo. Lo que quería era, al tener este último programa,
con todo el repertorio musical a nuestra disposición, pues despedirnos de esta era de Dialogando con Beni con un oasis musical, con el compinche de mi papá, el campeón de la cultura y de la música puertorriqueña, profesor y doctor en música, estudioso de la historia musical, el profesor José Antonio López, que a quien tenemos desde Mayagüez. Ahora lo veo en línea aquí virtualmente. Buenos días, Josian, ¿cómo estás? Un abrazo al Puerto Rico que me escucha y un abrazo al que me escucha más allá de los mares puertorriqueños. Fuerte abrazo para ti y a la memoria de tu padre que tanto extraño y siempre recuerdo. Gracias, Josian, gracias. Ahorita estábamos comunicándonos y me dijiste que la mesa está servida. Y así es. Si nos puedes explicar, tú has preparado muy minuciosamente lo que va a ser la programación de este oasis musical, donde vamos a hacer un recorrido por la historia del bolero en Puerto Rico. Sí. Así que empezamos con esta canción hermosa, Olvídame, va a ser un banquete de romance hoy en Dialogando con Beni. Pues mira, sí, decidí comenzar este conversatorio, esta reflexión, esta mirada a este tema tan bonito y que se habla tan poco. Fíjate que soy muy específico cuando te digo el bolero puertorriqueño. De todos los géneros que tenemos en la música puertorriqueña, rara vez se va a escuchar que se habla del bolero puertorriqueño. Sí, podemos oír hablar del bolero cubano, el bolero mexicano, pero darle esa categoría, separarlo, no. Y es un tema que me encantaría muchísimo en este oasis último conversarlo contigo porque en cierta manera también alude a un Puerto Rico que se fue y que no queremos, estamos con la resistencia de no hacerlo y la mejor manera es pensarlo, es conversarlo. Comencé con Olvídame. Olvídame es un bolero hermoso y fíjate que el bolero se puede ver de dos miradas. Si queremos le quitamos la letra y si le quitamos la letra solamente escuchamos la música de forma instrumental y vemos la maravilla de sus melodías, de sus armonías, la construcción, lo lejano que estaba de lo intuitivo y lo cercano que estaba de lo inspirado. Y a este bolero, Olvídame, en una ocasión, recuerdo cuando Beni fallece, que un periódico me hizo unas preguntas de los boleros más importantes de Puerto Rico, yo lo puse casi número uno. Pertenece a Roberto Cola, de aquí mayagüezano, un importantísimo músico, nació en el 1915. Y es de esa generación de músicos, Rosana, que pertenecían a la famosa orquesta de Rafael Muñoz, en los años 40, que era la orquesta, la agrupación musical más importante de la isla. Y él era el arreglista, director musical, bajista. Y entre tantas músicas que nos dejó Puerto Rico está ese bellísimo bolero. Decidí una versión en vivo con aplausos, interpretada por nada más y nada menos que el gran Miguelito Alcaide, Gilberto Díaz y Papo Valle. O sea que es como una obertura para este tema, que espero que sea del agrado para ti, para mí, recordar el oasis y sobre todo el que nos escuche que piense, recordarle que estos son temas fascinantes y que es una pena que estemos hablando de ellos ya casi en esa línea que separa lo presente y lo que ya entró en un tipo de peligro de extinción. Y hablemos brevemente de eso porque quiero poder regocijar nuestra alma con esta música sin que necesariamente nos los empañe la nube de malas noticias, pero tenemos también que estar plantados en nuestra realidad porque a veces cuando no queremos que algo pase, apreciamos y valoramos algo, es cuando vemos que está en riesgo de extinción, es cuando nos levantamos a defenderlo. En preparación para este programa, tú me contaste algo y me diste unos datos muy chocantes que para mí resultaron increíbles. Y es que tú le enseñas en el Colegio de Mayagüez, enseñas esta clase de historia musical y muchos de tus jóvenes de subgraduados ignoran y no han escuchado música que entendemos que son básicas, que todos puertorriqueños conocen. ¿Nos puedes dar un Sí. ejemplo de eso? Sí, puede resultar una realidad muy dura, lo que voy a decir para muchos, Sí. pero es mirarnos de frente y saber qué es lo que está pasando de verdad. Sí, yo diste un curso que se titula Cultura Musical Puertorriqueña
y también en otras ocasiones lo he hecho como un curso temático y he dado cursos sobre el bolero. Pero en este caso, en este semestre, por ejemplo, doy el curso de cultura musical puertorriqueña y vivo diariamente con esa realidad. La realidad es que trabajo con jóvenes de 18 a 22 años, el promedio 23 años. Claro. Están totalmente desconectados con nuestra realidad histórica musical puertorriqueña. No me refiero, fíjate que igualmente puedo darte un curso de periodo barroco o de romanticismo europeo y podemos estudiar a Bach, podemos estudiar a Scarlatti, Beethoven, y con mucha seriedad, ¿verdad? Académica. Y sin embargo, nosotros vemos la música puertorriqueña y el bolero puertorriqueño se le da el apellido de la música del ayer. Pero no Ujú. necesariamente al bolero puertorriqueño. Te he dicho que he hecho exámenes en mis clases para ver el nivel de aculturación que tienen nuestros jóvenes. Y te comentaba que yo he puesto el himno de Puerto Rico y he preguntado si alguien lo ha escuchado antes. Y muchísimos estudiantes me levantan la mano que nunca en su vida lo han escuchado. Y ahí, fíjate que no estamos hablando de bolero, no estamos hablando nada, estamos hablando de un sonido musical que te define, que te representa, que no hay nada más importante para todos nosotros que nos criamos como el himno nacional. Sí. Entonces, y así sucesivamente con canciones que son emblemáticas para la cultura puertorriqueña. Esto es una pesadilla, porque es como tú pensar a decir, ponerlo de otro punto de vista, preguntarle a un cubano si nunca ha escuchado Lágrimas Negras, por ejemplo, de Claro. Miguel Moro, ¿verdad? Y, Por ponerte un ejemplo rápido que se me ocurre, ¿verdad? y tú me dijiste que hay otra canción emblemática, Mi Viejo San Juan. Sí, no, no, Eh, Eso es esta, algo que yo creo, ¿con dónde puede uno meterse? ¿Debajo de qué piedra? Pensaría yo, para no saber lo que es en Mi Viejo San Juan. Pero sí. cuando tú haces esa pregunta a estos jóvenes, ¿has encontrado qué? Bueno, es que ahí cuando estoy estudiando la música en Puerto Rico, específicamente en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, cuando llega el tema de Mi Viejo San Juan, en el caso del himno, está claro, de la borinqueña, no es que no son todos, pero he tenido el caso de muchos estudiantes que nunca han escuchado la borinqueña. Pero en el Viejo San Juan ninguno la ha escuchado, Dios ninguno. mío. Entonces, estamos hablando de una canción cumbre para los puertorriqueños. Al punto que podemos decir que es la canción de mayor proyección mundial. El tema está dedicado, está inspirado, está dedicado a la nostalgia por nosotros, por Puerto Rico, por nuestra capital, por lo que somos. Y en el marco histórico en que se dio, es una canción como inmortal, sagrada. Y fíjate que si hacemos la pregunta, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo el bolero puertorriqueño? Yo te pudiera decir, con el caso de Mi Viejo San Juan, Sí. dos cosas. Te puedo decir, lo primero es que cómo se encuentra el bolero en Puerto Rico, hay dos miradas. Cómo se encuentra en Puerto Rico por los puertorriqueños y cómo se encuentra si lo vemos de afuera hacia adentro de Latinoamérica para nosotros. Y yo te diría que es Latinoamérica los que nos mantienen el bolero a nosotros vivos. Te pongo un ejemplo. En Mi Viejo San Juan Wow. se ha convertido el término que usamos los músicos en el campo del jazz, un estándar. Sí. Por ejemplo, es un estándar en el repertorio de los mariachis mexicanos. Mira para allá. Esa canción es, ¿sabes? Es como de tocar la viquina si nos dejan en Mi Sí. Viejo San Juan. Por una Wow. grabación que hizo famosa Javier Solís, ¿verdad? Claro. Pero el referente de nosotros, los que nos recuerdan el bolero puertorriqueño de nosotros, es realmente Latinoamérica. Y fíjate tú, Rosana, yo con Benny lo he hablado porque fue cuando ocurrió, tenía el programa con Benny, lo hace en el año 2009. Te quiero recordar, Rosana, que se dio la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago. Ese evento donde están todos los presidentes de las naciones latinoamericanas, y ese año fue Obama. Y fíjate tú lo que sucedió, Puerto Rico no está invitado ahí, Ujú. no está invitado a la cumbre latinoamericana. Pero ¿qué sucede? Cuando se acaba la cumbre, que tuvo muchísima noticia, te invito a que lo googleen, que lo busquen, a mí me sorprendió mucho, algo que nunca olvidaré, y lo documenté en uno de mis libros, y es que cuando se acabó la cumbre, ese abrazo final de todos Sí. ellos todos decidieron cantar una canción al unísono, todos los presidentes. Es decir, es como América, vamos a cantar una canción que nos una. ¿Y qué Sí. cantaron? Un bolero puertorriqueño. Mira para allá. ¿Y cuál cantaron? Nuestro juramento de Benito de Jesús. Mira para allá. Entonces, fíjate tú de qué manera Puerto Rico une a Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, qué presente estamos, estando ausente, irónicamente. O sea, una cosa como que, wow. Qué increíble. Y de hecho, esto nos lleva también a ver, que lo tengo como para, por favor, en el último segmento, porque es un tema bien interesante, que fueron las posturas de tu papá, Benny, y yo, lo que tuvimos juntos sobre el tema de la ley
de la música autóctona y la eliminación del bolero. Eso lo vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Pero fíjate lo importante, ese ejemplo dice tanto y tanto y tanto. Un Sí, bolero compuesto por un puertorriqueño, grabado por puertorriqueños, y que luego sí se convierte en un éxito en Ecuador con Julio Jaramillo y es un segundo himno nacional. Es bien importante esto del segundo himno nacional porque eso es un título que se otorga, pero no tiene un certificado que lo establezca, que lo certifique, ¿verdad? Que lo oficialice, debo decir. Entonces, tú ves el caso de Ecuador y dices, nuestro juramento es nuestro segundo himno nacional. En Puerto Rico, pues, mucha gente le ha atribuido eso a Preciosa de Rafael Hernández, sí, que va a emocionalizarnos de una forma tremenda, pero un segundo himno nacional que no está oficialmente certificado. Y lo mismo claro, sucede con Verde Luz, ¿verdad? sí, Que por mencionarte dos canciones, pero en el caso del bolero, Preciosa también es otro himno nacional puertorriqueño. sí. Pero sí, es bastante triste todo esto y me uno a tu oración inicial de que también hemos sido nosotros mismos nuestros propios verdugos en este sentido, porque todo este tema de las licencias, todo este tema de cuando el impacto aquel tan terrible de Assembla, en vez de proteger, lo que hizo fue realmente cavar la sepultura, ¿verdad? Ya estábamos en agonía, se va muriendo solo, pues te estás trepando encima del cadáver al hacer esto, ¿verdad? Entonces eso no lo vemos, es como la aculturación que te hablaba. La aculturación es el fenómeno en la etnomusicología que estudia el impacto que tiene una cultura dominante sobre una cultura minoritaria. Y ese proceso de la cultura dominante absorbiendo la minoritaria se estudia. Y se ha estudiado, los etnomusicólogos lo han estudiado muchísimo y está evidenciada. Y en el caso de Puerto Rico, yo llevo 19 años en el colegio, lo he hecho desde entonces, he publicado varios libros sobre este tema y veo cómo en 20 años el paso de avance tan grande que ha tenido la aculturación en nuestros jóvenes. Y lo hago midiéndolo por medio de nuestras músicas. Y Josian, el problema es que en esos últimos 20 años también ha habido, entró de manera bien agresiva la digitalización de la música, las plataformas musicales, el Shazam, Spotify, para bien y para mal. Traen un acceso, pero un acceso rápido a la música si está en ese repertorio. Yo me encuentro muy preocupada porque con frecuencia escucho música, especialmente música del siglo popular del siglo XX que escucho en la radio. Y cuando voy, digo, ay, qué bella esa canción, le voy a dar a Shazam, 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 Shazam. El 95% de las veces no está dentro del repertorio de Shazam y yo no la puedo identificar. Si para mí eso es grave, que yo podría llamarte a ti, hablar con cualquier persona y decirle, escuché esta música, dice esta letra, ya para mi hija, si no está ahí, no existe. Sí. Y si no está en la radio también, digamos, vamos a hablar de eso también. Si no se toca en la radio, tampoco existe. O sea, mientras más plataformas hay donde se va sacando la música, pues ya sencillamente el ataúd, el féretro de nuestra Sí. música va cada vez más profundo y difícil de rescatar. Mira, hace poco, Rosana, todo lo que estás diciendo del Shazam en Spotify, eh, obviamente no quiero que el programa se pueda ver como un programa pesimista, negativo, sino es realista. Es como un médico que te puede dar un diagnóstico que tú no quieres escuchar, ¿verdad? Y el médico bueno te va a decir el diagnóstico de forma directa, ¿verdad? Y no es el negativo, sino es el directo. Entonces, el Spotify ha sido terrible. Simplemente piensa que no hay notas musicológicas sobre los proyectos musicales. No hay apuntes, no hay nada, ¿verdad? En los discos físicos tú tienes todo, desde quién hizo el arreglo, quién es el compositor, circunstancias. Y eso es tan importante para nuestra cultura. Y figúrate tú, los discos que se hicieron en Puerto Rico si no tuviéramos toda esa información. ¿A qué es Sí, lo que voy? La modernidad, donde estamos ahora mismo, eso no existe. Entonces, número dos, realmente quiénes son los responsables ahora mismo, quiénes son las personas más importantes ahora mismo para ujú, salvar toda nuestra cultura musical puertorriqueña. La respuesta es, ¿quiénes son? Los coleccionistas. sí, Porque a diferencia de la música de concierto, yo puedo ir a una biblioteca y encontrar una partitura de Johann Sebastian Bach. Yo puedo encontrar una sonata de Scarlatti en una biblioteca. claro,
pero yo no puedo encontrar el Bambú de Babilita en una biblioteca. Claro. No lo puedo encontrar. Y el disco, y saber que lo grabó el Mario Hernández y que estaba Daniel Santos en las maracas y lo que estaba Qué sucediendo bien. en Puerto Rico y que eso sucedió en la ley de la mordaza y toda la, ¿sabes? El El simbolismo que contexto, tuvo. claro, Claro, el claro. contexto histórico. Eso estaba documentado Ujú. en los apuntes, ¿verdad? Musicológicos que tenían los discos. Eso ya no existe. Pero, Y, ajá, sí, sí. bueno, fíjate nada, perdona, no te quería interrumpir, No, pero no, no, que no, sí, estamos conversando. sé que ahora, hace ya bastantes años, hay una fiebre, incluso entre jóvenes, de volver al vinilo y de rescatar los discos de vinilo, entre jóvenes, millennials. Eso a mí pues me da esperanza. Ahora, ¿en qué contextos rescatan? ¿Con cuánta información? ¿Qué los influye a ellos a rescatar y a otras caer al olvido? Pues no sé, esto es complicado porque cada vez las personas acaban más como en unas burbujas, consumiendo solo lo que sus canales, hay tantas opciones de tú entrar en los algoritmos estos de la modernidad que acabas como en unos bolsillos que no te enteras de lo que está hablándose fuera de ese corral limitado. Pero por lo menos hay un intento de los millennials de buscar el vinilo. Sí, sobre el vinilo, no me desvío, pero te quiero decir algo. Yo he tratado de mis últimos discos hacerlos en vinilo. Y como artista es imposible. Es carísimo. Mira Y para no allá, solamente que es carísimo, sino que el tiempo que se demora es demasiado. O sea, mira. la tecnología y la manufactura no está tan agilizada como antes, como eso desapareció. Sí, Y se claro. tarda unos 9 meses, 11 meses en que y entonces no es costo efectivo porque tú lo estás haciendo como si fuera un producto para coleccionistas. Sí, es más Y, bien el rescate de discos ya pero grabados de no antes. te creas que suena muy bonito y yo quise Sí, tener los últimos dos discos, pero decidí que no. no. Ahora, te regreso. El asunto, yo en mis cursos, por ejemplo, he tratado de complementar mis cursos con hacer canales de Spotify y compartírselo a los estudiantes en su prontuario. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la situación? Que si quiero escuchar algo en específico, quiero escuchar, por ejemplo, Madrigal de Don Felo, yo quiero la versión específica de Leocadio Vizcarrondo, por ejemplo, o quiero hacer una comparación entre la de Leocadio, la de Quique Tomás y la de Dani Rivera. No están en Spotify. Claro, sí. No están. Va a ser la que Entonces, ellos escojan y ellos son por probablemente unos estadounidenses que están escogiendo probablemente al azar con poca, no sé, no puedo comentar sobre eso, y pero entonces, regresando a lo anterior que te dije de los coleccionistas, ¿dónde están entonces esas versiones? Las tienen los coleccionistas. Y los ya, coleccionistas sí. cada vez son menos. Te cuento que tristemente hace poco, yo que vivo en Mayagüez, yo llevo años tratando de buscar la colección de Jibril Mameri, buscarla en el sentido para poder investigar sobre ella. Lamentablemente, en uno de los huracanes se perdió toda la colección de Jibril Mameri, que ahí se perdió patrimonio no de ¿Qué? Puerto Rico, de Ah, América Latina, desde Argentina, del tango, cosas de Gardel que tenía, todo se perdió. O sea que cuando estas cosas suceden es como una desgracia. Tú dices, sí, wow, cada vez estas cosas adelantan más que entremos ya en peligro de extinción. claro. Josian, ya nos estamos acabando, tenemos que acabar prontamente el segmento. Tenemos dos canciones, Sí, 10 años e Irresistible. sí. ¿Por qué no pasamos dime a cuál quisieras pasar? Yo te diría que vamos con Irresistible porque hay que mencionar a un compositor importantísimo en el bolero puertorriqueño. Me refiero al aguadillano Rafael Hernández. El, el- Podemos hablar después del segmento, pero podemos hablar del origen del bolero y lo que yo opino sobre la equivocación de que el bolero primero fue tristeza en Cuba. No, no es eso. Y te puedo explicar y te puedo hablar sobre esto. Rafael Hernández estuvo en Cuba del 20 al 25, nunca escuchó un bolero allí, nunca compuso un bolero. Lo vino a hacer a su salida de Cuba. Y me parece extraordinario poder escuchar en el caso de Irresistible, de su colega de Rafael Hernández, Pedro Flores, que nació 2 años después de él, en este caso Irresistible, interpretado por el trío Los Tres Haces, no sin antes recordar que fue grabada en el año 41 por Daniel Santos, en su famoso grupo que tenía, que era el Cuarteto Flores, dirigido por Moncho Ucera, uno de los músicos más importantes de Puerto Rico. Propongo Irresistible para el receso. Excelente. Pues entonces cerramos este segmento con la número 3, Michael. Irresistible.
ángel se ha escapado sin querer y que anda perdido por la tierra, lo que tienes que se viste de mujer. Yo conozco una criatura que yo he visto y que cada vez que yo la puedo ver, me parece que estoy mirando a un ángel, el ángel de mi querer. Pero yo no soy más que un infeliz, que no puedo más que decirte así. Dios te guarde, criatura irresistible, Dios te bendiga, mujer. Consuelo que me queda es que he podido ver de cerca la más hermosa mujer, la criatura más linda que yo he visto, la figura más henchida de placer. Es tan rara, tan sencilla y tan hermosa como la más linda rosa de un vergel, que me muera si al verla yo no tiemblo. Oh, qué preciosa mujer. Pero yo no soy más que un infeliz, que no puedo más que decirte así. Dios te guarde, criatura irresistible, Dios te bendiga, mujer. Radio Isla 1320. Síguenos en Facebook y completa tu newsfeed de la programación en vivo y comenta y discute sobre los temas del día a día. Radio Isla 1320 en Facebook. Síguenos ya. Qué falta tú me haces, qué falta tan inmensa. Pasaron tantas cosas, mi orgullo me venció. Juré jamás mirarte, tal vez odiarte, juré cobrar bien caro lo que juzgué traición. Qué mundo este más raro, odiarte ya no puedo. Oh Dios, ¿por qué me has dado tan débil corazón? ¿Qué falta tú me haces? ¿Qué falta tan inmensa? Yo quiero que tú vuelvas. Pongo condición. Ya no puedo. Oh Dios, ¿por qué me has dado tan débil corazón?
prefiero que tú vuelvas. No pongo condición. De vuelta al segundo segmento, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el profesor de música José Antonio López, también músico él de guitarra clásica, doctor en guitarra clásica, luthier, estudioso, historiador de nuestra música, en particular del bolero. José, dinos algo de esta canción y luego me gustaría ir para atrás un poco a las preguntas que queríamos contestar en el primer segmento, pues aunque sea de manera rápida, poder hablar sobre el bolero puertorriqueño antes de saltar a... Sí, cómo no. Acabamos de escuchar una composición de un discípulo de Rafael Hernández. Su nombre, Bobby Capó. Bobby Capó entró a las filas muy jovencito del trío Borinquen de Rafael Hernández. Y Bobby Capó a sí mismo lo testificó muchas veces. Se consideraba discípulo de él. Y Bobby Capó es otro de los que ha hecho que el bolero puertorriqueño resuene internacionalmente. Lo recordamos con un bolero famosísimo de él, famoso Piel Canela. Y otros más. Se me viene a la mente Poquita Fe, Mi Adorada, un bolero otro bolero que compuso de mucha nostalgia nacional. Soñando con Puerto Rico, también un bolero Feeling, otro que hizo el famoso Juguete. Bobby Capó, podemos hablar muchísimo de él, tenía una virtud que era su versatilidad, me refiero a esto, a todas composiciones que tienen una tan distinta de la otra. Yo creo que eso lo separa de los demás, de Don Felo, de Rafael Hernández, de Pedro Flores. Por ejemplo, era compositor de Cha-Cha-Cha. El primer Cha-Cha-Cha puertorriqueño lo hizo él, Luna de Miel en Puerto Rico, me lo dijo Adela. También la salsa, la que grabó Maelo, el Incomprendido, Dormir Contigo, el Negro Bembón, el Caballo Pelotero. También, fíjate, en muchos karaoke se canta el famoso merengue este de Johnny Ventura, Capullo y Sorullo. Poca gente sabe que era de Bobby Capó. No me digas. O sea, sí, o sea, un tipo genial y una virtud maravillosa en la versatilidad. Sí. Antes de que se me olvide, una radio escucha pide que nos digas cuál era el intérprete de la canción Olvídame, con la cual comenzamos el programa. Sí. Esa es una versión de un trío que hizo Miguel Alcaide. Esa la pueden encontrar en YouTube bajo el trío Borinquen. Miguel Alcaide tuvo dos tríos famosos, el trío Borinquen y luego Los Caciques. En esa versión que escuchamos estaba Miguel en R. Papo Valle y Gilberto Díaz. Gilberto Díaz, el hermano de Tato Díaz, del Cuarteto de los Hispanos. Ya, de los hispanos. Y esa versión con la cual se comenzó el primer segmento del trío Borinquen, Olvídame. Bueno, entonces, Bobby Capó, entonces, obviamente, un genio de la música en su diversidad de género. ¿Podemos hablar un poco del trasfondo del bolero? ¿Cuáles son las raíces del bolero? ¿Cuándo se puede ubicar el primer bolero y que empiece ese género en Puerto Rico? Sí, cómo no. Fíjate que casi todos los géneros sucede lo mismo. Todo el mundo quiere encontrar el certificado de nacimiento. Sí. Lo mismo pasa con la plena, lo mismo pasa con la bomba. Y hay debates y debates que yo pienso que son estériles, no hace mucho sentido. En este caso se ha generalizado que el bolero nació en el año 1883. En Cuba, en Santiago de Cuba, le han atribuido a una composición que se llama Tristezas, como el primer bolero. Es bien interesante porque cuando eso sucede, lo primero que yo hago es, yo quiero seguir escuchando música de ese compositor que se llama Pepe Sánchez. Pero primero, ¿qué estaba pasando musicalmente en Puerto Rico y en Cuba, verdad? En el 1883. El bolero no existía ahí. Lo que existía era la contradanza en Cuba y la danza en Puerto Rico. El bolero realmente, yo siempre he dicho que no es otra cosa que una blanca con dos negras. Y es literal, me refiero a cómo se escribe la línea del bajo. Se escribe una blanca primero con dos negras. Suena como a chiste, con tu papá lo hacíamos mucho vacilón cuando yo decía eso. Pero el Tristeza no es un bolero. De hecho, yo he estado en Santiago muchísimas veces, lo interpretan y todos lo interpretan como contradanza, hasta el día de hoy. Entonces, que se pueda cantar en bolero, sí se puede cantar en bolero. Es como yo decirte,
Niebla de Riachuelo se canta mucho, es un tango argentino, ¿se canta en bolero? Sí, se canta en bolero, ¿verdad? Sí, Verde sí. Luz no es una danza, pero se toca en una danza, ¿verdad? De hecho, El Incomprendido de Maelo es un bossa nova que compuso Bobby Capó y se canta en salsa, ¿verdad? Y sí, Tristeza se canta en bolero, pero no es un bolero. Eh, en Puerto Rico no sabemos cuándo fue el primer bolero, pero yo lo ubico con Felipe Rosario Boico, Don Felo. Tenemos 3 compositores importantes en Puerto Rico en el bolero. Y fíjate qué interesante esto, Rosana, porque nosotros, la herencia africana musical en Puerto Rico, nosotros la encontramos en lo rítmico, en lo percusivo. Podemos pensar en la herencia africana acá y pensamos en la bomba. Podemos Sí. pensar posteriormente, ya en el siglo XX más cerca, la plena. Pero ¿qué sucede? Que el bolero amplía eso. Y es bien interesante porque la raíz nuestra del bolero son 3 nombres: Don Felo, Rafael Hernández y Pedro Flores. Y los 3 eran negros, pero Qué caribeños, uno de fantástico. Santurce, otro de Aguadilla y otro de Naguabo. Sí. Y entonces, esto cambia un poco eso. ¿Qué sucede? Llega el punto en los años 40 que el compositor de bolero más importante de la época era Agustín Lara, ya con Pedro Vargas, Toña la Negra cantando, dominaba. Y qué maestro, qué poeta, qué grandísimo compositor era Agustín Lara. Y Agustín Lara fue bien enfático al preguntarle qué era un bolero cuando le preguntan. Y su respuesta es: si quieren saber lo que es un bolero, escuchen Campanitas de Cristal de Rafael No Hernández. me diga, mira para allá. Nuestro, Agustín Lara se refería a nuestro jibarito como realmente un rey del bolero. Entonces ahí ya tocamos el tema también de la estima nacional, que muchas veces nosotros padecemos de eso. Quizás podemos criticar que en otras nacionalidades el ego para mirar sus propios logros son mayores que los nuestros, pero yo creo que es una dosis. Es importante que nosotros tener para mirar lo que han hecho los músicos puertorriqueños en el pasado y valorar el bolero. Pero sobre tu pregunta de la fecha de nacimiento exactamente no está. Pero fíjate, te doy un dato. Davilita grabó en el 1929, 1930, en el 29 se compuso Lamento Borincano. O sea que tenemos bolero en la década del 20, claramente, y como te dije, con una blanca, con 2 negras, ¿verdad? Y En Cuba Davilita también era negro. también era negro y realmente Davilita fue el que estrenó, escucha esto, la mayoría de las composiciones de su íntimo amigo Rafael Hernández. También fue prácticamente un discípulo de Rafael Hernández con el trío Borinquen y fue el que estrenó la mayoría de los éxitos de Pedro Flores, ¿verdad? Davilita, el cantón de la patria, ahorita vamos a hablar un poco sobre él, pero lo que te digo, sí, el bolero es un género que yo lo ubico después que sale Rafael Hernández de Cuba, después del 25. Ya. Pero hay un gran vacío entre ese Tristezas originalmente de 1883 hasta, por ejemplo, Aquellos Ojos Verdes en el 1933 que se graba en Cuba. O sea, que hay un vacío muy grande. Y esta conversación yo la he tenido en Cuba Sí. con musicólogos allá de forma muy seria yo creo que los he puesto a pensar, a reconsiderar eso. Qué fantástico. Entonces, entre mí, ese 1930 y los 50, esa esa primera mitad del siglo XX, ¿cuáles Sí. fueron los principales intérpretes del bolero? Estaban ubicados en Nueva York debido a la casa disquera RCA Victor que estaba allí. Estaba ubicado allí en Nueva York Rafael Hernández y Pedro Flores. Pedro Flores tenía con él su cuarteto, tenía a Moncho Ucera, posiblemente venía de Francia, uno de los orquestadores y arreglistas más importantes que hemos tenido en Puerto Rico, y él se encargó de hacerle a Pedro Flores todo. Recordemos que Pedro Flores no era músico, sí tenía una intuición, un don que tenía para las melodías y las creaciones, así, las letras, pero no era músico, ¿verdad? No podía hacer un arreglo musical, no podía hacer unas introducciones, codas, ni siquiera sabía bien la estructura. Moncho Ucera trabajó mucho con él en sus composiciones. Qué bien. Y en aquella época, yo te diría que el boom grandísimo en Puerto Rico se da con el movimiento de las grandes orquestas. Me refiero en la radio. Lo que todo el mundo quería escuchar, lo que todo el mundo bailaba, lo que todo el mundo le interesaba era la música, por ejemplo, Rafael Muñoz, la orquesta de Miguelito Miranda. Hubo una que decían que era la mejor de todas, que era Pepito Torres y la Siboney. Era la época de las grandes orquestas. Sin embargo, a la misma vez está lo que se conoce, lo que recordamos como el Trío Nacional de Puerto Rico. Estoy hablando del trío Vega-Bajeño. En el 1940 se convierten en la figura. Para ese momento el trío lo integraban, era Fernandito Álvarez, Pepito Maduro,
y Benito de Jesús, y era Don Benito, Don Beno, el que tocaba en aquel entonces la primera guitarra. El requinto no había llegado a Puerto Rico todavía. De hecho, ellos fueron los primeros también, ahorita hablamos de Mi Viejo San Juan, los primeros que grabaron en Mi Viejo San Juan en el año 46. Pero el trío Vega Bajeño era, en los años 40, era la cara de ese género musical que dominaba en Puerto Rico, que era el bolero puertorriqueño, y separado, con una personalidad propia, separado, fíjate, al estilo de los Panchos que dominaba toda América Latina. En esa misma década eran paralelos los dos. Sería interesante recordar al trío de Bajeño. Propongo, si te parece, escuchar de Don Benito de Jesús, Sigamos Pecando. Creo que la tienen por ahí en su listado. Sí, y antes de ponerla, te quería preguntar quién interpreta la que primero escuchamos, ¿Qué falta tú me haces?, de Bobby Capó. ¿Quién lo estaba interpretando? Gilberto Monroy. Claro. Gilberto Monroy, ese bohemio de raza que hizo ese disco tan precioso de la música de Bobby Capó con arreglos de Mandy Visoso. Sí. Perfecto. Así que ahora vamos a escuchar la segunda canción de nuestro segundo segmento, No sigamos pecando, de Benito de Jesús. Olvida aquel instante en que con tanto miedo te dije temeroso que había que renunciar. Nuestro amor es tan grande y tormentoso, que aunque nos cause llanto, es este amor prohibido nuestra felicidad. Hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas. Hay un cielo de sombras que no nos dejan luz. Y a pesar de tus cosas, y a pesar de las mías, por sobre todo el mundo, mi mundo serás tú. Aunque todos se opongan, tú estarás en mi risa. Tú estarás en la espuma que en el mar va jugando. Estarás como estrella de mi eterna sonrisa. Y olvidándolo todo, seguiremos pecando. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte. Tú seguirás viviendo la angustia de pecar. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando sin olvidarnos más. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando sin olvidarnos más. Qué belleza, qué dulzura. Hay que cerrar los ojos y dejarse flotar en la dulzura de esas voces, de esas armonías, de esas cuerdas. Lo bonito, Rosana, es que si cierras los ojos es pensar lo siguiente, así sonaba Puerto Rico en los años 40. Yo creo que es una forma bonita de acercarse a la música puertorriqueña, ¿verdad? Y así sucesivamente. Lo mismo sucede cuando el movimiento de los años 50. Todo lo que pasó en los años 50 es no solamente disfrutarlo, sino tú decir, wow, estas eran las prioridades musicales, culturales de los puertorriqueños. Y que mucho hemos cambiado, ¿verdad? Y a la misma vez, como desde el punto de vista hasta sociológico, cómo la música ha ido al unísono con el desarrollo histórico y social de Puerto Rico. O sea, te digo, mira cómo sonaba Puerto Rico en los años 40, pero igual te puedo decir, vamos a escuchar la música de los 80 en Puerto Rico, y así era Puerto Rico.
en los 80 también, y escuchamos lo que está sucediendo en la actualidad. Y mismo también es Puerto Rico en la actualidad. La música ha reflejado. Eso es un caso que quizás se pueda dar en otros países, pero en Puerto Rico más que en otros. Te quería también decir, Rosana, que olvidé a una super figura de los años, con la pregunta que me hiciste entre los años 40 y los años 50 en el bolero puertorriqueño, y es Daniel Santos. Ah, carajo, claro. Daniel Santos, ¿verdad? Era no solamente la figura principal para nosotros, sino también para la capital musical del Caribe y Latinoamérica, que era La Habana, Cuba. O sea, conquistar La Habana era conquistar realmente América Latina. Era equivalente a conquistar en los años 40 en el cine mexicano, ¿verdad? Pero musicalmente Daniel Santos, lo que logró Daniel Santos al mudarse a Cuba y como cantante de La Matancera, se coloca arriba, en la punta de la ola, y él fue, aparte de eso, fue todo un defensor muy valiente de la situación política de Puerto Rico. Y fue todo un personaje. De hecho, te quiero contar que aquí en Mayagüez había un cafetín que tenía un dibujo de Daniel Santos en la pared, como un tipo mural, y decía, entre las cosas, decía que era cantante, compositor, era taur. Taur era el oficio, el experto en hacer trampa en el póker. Y decía que había sido preso en 4 países, y decía que era independentista sin tesis. Sí. Toda esta era la biografía de Daniel Santos en un cafetín de Mayagüez, como que diciendo quién era para el que llegara. Exacto, que era, pues, él era anárquico, libre, hasta medio delincuente, con un toque de delincuente. Daniel Santos, sí, fantástico. Pero fue una época estupenda de grandes artistas. Te puedo mencionar también la llegada después de los años 50, la figura de Tito Lara, los hispanos, Cheito González, los cuartetos, aparte, mencionando los hispanos, pero también el famoso cuarteto que hizo Miguel Alcaide, los borincanos, que cuando Elvis Presley los escucha, se los lleva, los incluye en 2 películas. Allá le cambiaron el nombre a los borincanos, le pusieron los For Amigos. Y ese respeto y ese embelezo de Elvis Presley escuchando a Miguel Alcaide con su virtuosismo en el requinto. O sea, fueron épocas grandiosas, y ni hablar a la figura que entonces domina en los años 50 en Puerto Rico, que era también un tipo de Elvis Presley, que era Felipe Rodríguez. Claro, la voz. Y que cualquiera que escuche a Felipe piensa que era el bohemio mayor, Rosana, bohemio en todos los sentidos, en su hipersensibilidad, pero también amante de la noche y del alcohol, pero nada con eso. Felipe ni bebía. Felipe era una persona que cuidaba mucho su figura, así, pero daba la impresión de que era un bohemio descontrolado. Sí. Qué bien, qué bien. Antes de cerrar el segmento, veo que has escogido En mi viejo San Juan para cerrar este segmento. ¿Nos puedes dar un poco de historia de esa canción? Mira, aparte de lo que hablamos al principio, de este tema de la aculturación, y que los jóvenes puertorriqueños al día de hoy, mis estudiantes, por ejemplo, no conocen En mi viejo San Juan, yo te diría que En mi viejo San Juan mucha gente se le olvida que es un bolero, sino es como un himno. Y todos los que hemos viajado alguna u otra vez sabemos que si se enteran que somos de Puerto Rico, nos quieren hacer la ofrenda de regalarnos En mi viejo San Juan para hacernos sentir bien, porque saben que esa es la representación de Puerto Rico. Noel Estrada la compone por unas circunstancias que es su hermano el que tiene que entrar al ejército y a la guerra. Ocurre en el año 43. Y a todos los que me escuchan, los invito. YouTube tiene cosas maravillosas, entre ellos hay un testimonio grabado del propio compositor, hablando de la historia, las circunstancias de cómo fue que compuso específicamente En mi viejo San Juan. Pero como te decía, es el tema de que es Latinoamérica
el que nos recuerda a nosotros cómo era y cómo es el bolero puertorriqueño cuando debería ser distinto, ¿verdad? Y ciertamente hay muchas formas de tú medir cómo está la presencia del bolero puertorriqueño, si está vivo, si no está vivo, desde el punto de vista de nosotros. Pero yo te diría que el que le da oxígeno a las composiciones, al bolero nacional puertorriqueño, realmente son nuestros hermanos latinoamericanos. Un ejemplo de esto, como te decía, es la presencia de Mi Viejo San Juan en el repertorio de los mariachis mexicanos. Pero yo creo que sería chévere, lo más seguro, mucha gente no ha escuchado al propio compositor Noel Estrada interpretando él mismo su composición en Mi Viejo San Juan. Perfecto, así que vamos a escuchar entonces la pieza número 6, Michael, por favor, que sería En Mi Viejo San Juan de Noel Estrada, interpretada por Noel Estrada. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis años de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, Borinquen querida. Adiós, mi diosa del mar. Yo ya me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, ya la muerte me llama y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, Borinquen querida. Adiós, mi diosa del mar. Yo ya me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan.
es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Aquí de regreso a Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el profesor de música Josean López, historiador, luthier, también músico de tanto la música clásica como nuestra música popular de trío. Esa hermosa canción Mar y Cielo. Para empezar este segmento, cuéntanos, Josean, ¿por qué Mar y Cielo? ¿Por qué escogiste esta canción? Sí, es bien importante si hablamos, nuevamente, si hablamos del género, del bolero puertorriqueño, tenemos por obligación que hablar del trío Los Panchos. El trío Los Panchos fue una agrupación que, fíjate tú, en aquella época, la televisión llegó a Puerto Rico en el año 1954. 10 años antes, este trío se establece y arrasa literalmente con toda América Latina. El joven puertorriqueño latinoamericano, que en aquella época tenía 18, 19 años, 20 años, encontraron en Los Panchos a sus nuevos ídolos. Y había un sonido nuevo en Los Panchos que nadie identificaba, y era un sonido de un instrumento que fue el protagonista de toda esa época. Estamos hablando de un trío que grabó 2.500 canciones, 250 discos, wow. Y que si te pones a pensar, cuando iban a Japón, los japoneses los imitaban por fonética de forma idéntica. Lo mismo sucedía en Grecia. O sea, la globalización, lo que lograron Los Panchos en aquella época, que no tenemos todos los recursos. Te estoy diciendo que ni siquiera había televisión. Es importante también lo de la televisión porque el puertorriqueño sí escuchaba a Los Panchos, lo tenían de referencia, pero no sabían qué era eso que sonaba así. Estoy hablando de un instrumento que creó el fundador de Los Panchos, Alfredo Gil, que es el requinto. El requinto fue un instrumento que él realmente se inventa, una guitarra más pequeñita, y lo utilizaba para las introducciones, para los ornamentos entre las frases, para los interludios o secciones centrales. Y eso le dio un color, le dio un sonido que hipnotizó a toda una generación. ¿Qué sucede? Los Panchos son clave cuando se habla del bolero en Latinoamérica, pero en el caso de Puerto Rico, ¿por qué yo lo subrayo y lo traigo? Bueno, porque la primera voz del trío Los Panchos era puertorriqueño. Se habla que el trío Los Panchos era un trío mexicano. Sí, se fundaron en Nueva York. En la misma época en que estaban allí con Carlos Gardel, estaba todo el movimiento. En los años 30 en Nueva York, Alfredo Gil se traslada a Nueva York y es allí donde forma el trío Los Panchos. ¿Y qué sucede? Que la primera voz del trío Los Panchos, Hernando Avilés, fue una voz representativa
que después todo el mundo se dedicó a imitar el estilo de Hernando Avilés. Hernando Avilés, con todos los grandes éxitos del trío Los Panchos, tiene que salir del trío Los Panchos en el año 52. ¿Y quién lo sustituye? Por recomendación de Rafael Hernández. Alfredo Gil le pregunta a Rafael Hernández que quiere que sea otro puertorriqueño el que esté en la primera voz, y ahí es que entra en el año 52 Julito Rodríguez. El éxito grande que tuvieron con esta nueva primera voz del trío Los Panchos fue la que acabamos de escuchar, Mar y Cielo, composición del propio Julito Rodríguez. ¿Qué sucede? Julito está en Los Panchos del 52 al 60. En ese momento, en Puerto Rico, de momento, todos los jóvenes querían aprender a tocar la guitarra. Querían cantar. ¿Qué sucede? Para tocar el requinto se requieren unas exigencias técnicas superiores a tocar la guitarra. Se requieren unas destrezas adicionales, un nivel mucho más alto para tocar el requinto. Y en Puerto Rico, entre el año 50 al 52, en esos 2 años, surgen nuevos jóvenes con unos talentos impresionantes. Y entre ellos hay que mencionar el nombre de un joven de San Sebastián que fue Rafael Charón. Y Charón yo lo identifico como el poeta del requinto puertorriqueño. Charón llega a un punto que en los años 50 el artista en Puerto Rico, fíjense que no es en México, sino nacional, que dominaba todo, era Felipe Rodríguez con su trío Los Antares. En aquel entonces, la apoteosis de tu éxito se encontraba poder ir a Nueva York y presentarte en el Teatro Puerto Rico. Y Felipe Rodríguez con Los Antares domina la escena. Y hasta hace muy poco todos sabemos que era común ir a un cafetín, a una barrita, a un colmadito, y está Felipe en la Bellonera. Y no hay nada más correcto, ¿verdad?, que hacer como sentarse en esa bellonera a escuchar Golondrina Viajera, Amor Robado, Chinereje de Felipe Rodríguez, porque Felipe Rodríguez fue un símbolo, pero inmenso, de los puertorriqueños. Nunca olvido el cuento de tu papá Benny, cuando él iba manejando de Aguadilla para San Juan con un gobernador de Puerto Rico que no quiero mencionar, y estaban pasando, Benny le dijo: cambia las emisoras de radio tú, porque entre Aguadilla y Arecibo se cambian mucho los cuadrantes de las emisoras. Y en una aparece Felipe Rodríguez con Los Antares cantando Chinereje, y el gobernador de Puerto Rico lo cambió. Y Benny le dijo: muchachos, eso es Felipe, regrésalo. Y el gobernador le dijo: ¿quién es Felipe Rodríguez? Y eso Benny nunca lo olvidó. Le dijo: tiene que quedar descualificado cualquier persona que aspira a ser gobernador y nunca en su vida haya escuchado a Felipe Rodríguez, porque eso es como una identidad, un sello sonoro. Pero ¿qué sucede? Estaba hablándote de Charón. Charón, en ese momento, lo que escuchamos, la versión que escuchamos de Julito Rodríguez es cuando Julito sale de Los Panchos, llega a Puerto Rico, y Julito hace un trío con Rafael Charón y con Tatimbale. ¿Qué sucede? Que Charón en ese periodo era el arreglista de Los Antares. Era el requinto que usaba el vegabajeño. Muchos éxitos del vegabajeño son Charón con el requinto. El dúo Pérez Rodríguez, que era Felipe Rodríguez con su esposa, también era Charón el que dominaba. Y nada más y nada menos, también era el requintista, el solista, el joven que impactó y que dominaba, que era el gran Cheito González. Es decir, una época de gloria en Puerto Rico, poquito antes de la entrada de la televisión. O sea que, nuevamente, acabamos de escuchar esa interpretación de Julito con su trío Los Primos, que era Charón y Tatimbale, el cual, en mi opinión, estéticamente es un concepto mucho más refinado que incluso lo que estaban haciendo Los Panchos. Un trío, yo creo que es el mejor trío que hemos tenido en Puerto Rico, y se lo doy de tarea a los que me escuchan: Julito Rodríguez y su trío. Pero me refiero a la época de Rafael Charón. Julito Rodríguez y su trío se llamaba. Sí, y lo pueden encontrar mucho en YouTube y en Spotify, etcétera. Sí. Qué interesante. Tú hablas de unas voces como Daniel Santos y Felipe Rodríguez, la voz, y pienso inmediatamente en voces que tenían como una firma, como una huella digital, que donde se escucha, tú solo necesitas escuchar prácticamente con Daniel Santos, a mí prácticamente 2 segundos, y es que no es él, y con la voz lo mismo. Ahí eso era común. Los cantantes buscaban su firma musical, vocal. Fue algo extraordinario que salieran estos cantantes tan únicos. Yo creo que había
como vamos a llamarle como una competencia en el sentido siguiente que te voy a explicar. Había una competencia no solamente entre los cantantes solistas, sino también, acuérdate que el mediador del bolero eran los tríos, el requinto y la guitarra. Entonces había también una competencia entre los requintistas, no solamente entre los solistas. Pero ¿en qué consistía la competencia? No era de rivalidad, ¿verdad? Era quién cantaba o quién tocaba más lindo. Quién cantaba con más chulería, con más expresión, con mayor emotividad. Esa era la competencia. El público, ese era el melao que querían escuchar. El sentimiento. Exactamente, ¿verdad? Y entonces, y no me estoy refiriendo a la letra, no, me estoy refiriendo al fraseo, a la intención, al color de la voz. Y lo mismo sucedía, si tú escuchas bien, entre Miguel Alcaide, Jorge Hernández, Henry Vázquez. Los grandes virtuosos del requinto era quién tocaba más lindo el requinto, ¿verdad? En las introducciones y en las partes centrales, en los interludios. Obviamente, era una tendencia de la época, ¿verdad? Y ahí seguimos sacando nosotros pero una cantidad enorme de artistas, de solistas. Yo te diría que hablando así, dando tareas amistosas, sí. En una voz puertorriqueña que hipnotizaba, así por usar la frase como por su enchule en la voz. Ajá. Que hay que escuchar ahí, clase aparte, a Tito Lara. Tito Lara, claro, que no lo habíamos mencionado. Asignación obligada, dulzura, expresión. Es que había un nivel tan competitivo. Igualmente pienso en Charly Vázquez, la primera voz de los hispanos, o el gran maestro de la expresión, del vibrato, Tato Díaz. O sea, que había un caudal de talentos tan y tan grande que fíjate que tú dices, wow, qué caudal tan grande teníamos en Puerto Rico en los años 50. Y de momento, no que quiera hablar al día de hoy de lo que está pasando hoy, pero en el día de hoy sí te tengo que decir que no es otra cosa que la frase de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿verdad? Y entonces, cuando de pronto Puerto Rico tiene todo este caudal de tantos y tantos talentos, cuando me refiero a la voz humana, y de momento encontramos un vacío tan enorme el día de hoy. Interesante. En todo lo que nombras veo que domina obviamente la figura masculina en el bolero. Entonces, pues la pregunta obligada es ¿dónde quedan las mujeres en esta ola que arropó a Puerto Rico y al mundo hispano durante estas décadas? ¿Y qué mujeres boricuas despuntan en el bolero? Yo te diría que Puerto Rico tiene el género del bolero a una figura que crea otro nuevo género y que se escribe con letras de oro. Es como un otro género dentro del bolero, y me refiero a Silvia Resach. Silvia Resach, con Amaury, que fue su íntimo amigo, compañero, músico de vida, y con quien afortunadamente compartí tantos y tantos años. Con mi mentor, Amaury Veray. Veray. Sí, Amaury Veray, y que por tantos años estuve con él cerca, y por tantos años le pregunté y fui incisivo en el bolero de Silvia Resach. Te puedo decir algo y ojalá me entiendas tú y los que me están escuchando. En Silvia Resach encontramos el único bolero puertorriqueño en el cual la compositora compone dos cosas que son importantísimas: la melodía y la armonía. O sea, el bolero de Silvia Resach, vuelvo y te lo repito para ver si lo entienden, ella no solamente componía la melodía y el texto, sino que también trabajó de forma muy pulida su armonía. Es decir, puedo pensar, por ejemplo, en Frédéric Chopin, que es el maestro de las melodías preciosas, pero es el maestro de la armonía. Él sabía la armonía que le colocaba. También puedo pensar en César Portillo de la Luz en Cuba, que en muchas ocasiones, en mis afortunadas conversaciones con César, él insistía de que esta composición de Lirio, Contigo en la Distancia, lleva esta armonía. O sea que es en la música popular, eso no es común. Yeah. Lo común en la música popular es que el compositor compone la canción y cada cual pone la armonía que quiera y que la interpreta. Silvia no. Y Silvia crea un nuevo género muy bien trabajado,
de la mano del grandioso guitarrista puertorriqueño Tuti Unpierre, y Silvia Rexach es un capítulo aparte, capítulo importantísimo en el cual sucede lo mismo por el asunto de las licencias. Eso ha privado tocando por décadas y décadas y décadas de que la música de Silvia Rexach se escuche en la radio, y eso nuevamente, ya que por la aculturación está acabada la sepultura, eso lo acabó de enterrar completamente la música de Silvia. Y lamentablemente te tengo que decir que sí escucho jóvenes cantando Silvia, pero lamentablemente no atienden la armonía que Silvia compuso para ella, ¿verdad? Te puedo mencionar también otra que es maravillosa, que es Mirtha Silva. Y Mirtha Silva se conoce muy poco de ella para lo importante que es para nuestra cultura. Recuerda que también fue formada por la escuela de Rafael Hernández, perteneció al trío Boringen de Rafael Hernández, pero nada más y nada menos se va a la meca musical de América Latina, que es como decir el París, París era el centro cultural del siglo XIX, pues eso era La Habana en la música, y en los años 40, en el 42, es la que domina en la Sonora Matancera, es la primera guarachera, maestra de Celia Cruz. Pero hay que decir algo, Mirtha Silva era filinista. Filinista es que sí absorbe el estilo del feeling puertorriqueño. Silvia Rexach no, Silvia Rexach crea otro estilo, y de hecho si hay músicos escuchándome, Silvia, tú no vas a encontrar ni un solo acorde major 7, tú no vas a encontrar ningún acorde novena. El lenguaje armónico de Silvia es otro, pero el de Mirtha Silva sí está totalmente influenciado por el jazz. Lo mismo pasó con la compositora Puchi Balseiro. Y nosotros tuvimos muchísimas mujeres que se destacaron en el bolero, particularmente la interpretación. Rosana, hace apenas 2 semanas ha muerto en Puerto Rico una gloria del bolero en Latinoamérica puertorriqueña. Estoy hablando de Virginia López. Y Virginia López, ahí sí te digo que en México acaparó, se quedó, como decimos, se quedó con el canto, se quedó con todo en México. Virginia López crea sus primeros éxitos a principios de los años 50 y fue la primera en traer un requinto Pimentel a Puerto Rico. Ella tenía un gusto musical tan increíble que los que me escuchan quiero decirle y que conocen, Virginia tuvo de su mano, por ejemplo, a Henry Vázquez en el requinto. Tuvo a Gilberto Puente en el requinto, tuvo a Chamín Correa, a Chava Regalado. Sin embargo, ella siempre decía que tuvo un especial afecto a Henry Vázquez primero, que fueron todos sus éxitos, y al grandísimo Junior González. O sea que Virginia López fallece, que es la puertorriqueña que acapara México, y en Puerto Rico pues tenemos que mencionar obviamente a la gran figura de Carmen Delia Di Pini, por ejemplo, que también está en una categoría aparte y muy especial, muy emocional también. Como tú decías, que tú escuchas una voz y rápido la identificas, sin duda alguna, Carmen Delia Di Pini. Fíjate que te propongo escuchar a Mirtha Silva para que ustedes escuchen lo que te digo del feeling de Mirtha y lo separado y lo distanciado completamente que está Mirtha Silva en sus composiciones de Silvia Rexach, porque son estilos distintos. Incluso hace poco me enteré de un simposio sobre el feeling y se ubicaba a Silvia Rexach en el feeling, y es una equivocación. Y lo mismo decir que son leyendas urbanas de que Silvia le daba composiciones a Mirtha. No, Mirtha es una grandísima compositora y me gustaría compartir con ustedes un bolerazo de Mirtha Silva, en este caso Fin de un amor, para que vean esa tendencia del famoso feeling. Y también composición e interpretación de Mirtha Silva. Mirtha Silva, la que lo compone, pero lo va a interpretar nuevamente Gilberto Monroy, porque esta es una versión para orquesta grande. Y recuerda que Gilberto Monroy me gusta porque es el maestro de las grandes orquestas. Se formó con la orquesta de William Manzano, luego con la orquesta de Tito Puente, la orquesta de Radamés Reyes Alfau. Y aquí van a escuchar ese arreglazo extraordinario de Fin de un amor interpretado por Gilberto Monroy. Perfecto, así que composición de Mirtha Silva, Fin de un amor. Hoy te perdí y no me queda ni el consuelo
llorado tanto que ahora mis lágrimas se niegan a brotar. ¿Qué te hice yo para que tú me abandonaras así? Para que en un instante se terminara tu sentir por mí. Dios quiera que nadie te haga lo que tú me has hecho a mí. Dios quiera que nunca en la vida tú tengas que sufrir así. Mi corazón aún sigue tan enamorado de ti que no se ha dado cuenta que nuestro amor llegó a su fin. Dios quiera que nadie te haga lo que tú me has hecho a mí. Dios quiera que nunca en la vida tú tengas que sufrir así. Mi corazón aún sigue tan enamorado de ti que no se ha dado cuenta que nuestro amor llegó a su fin. Nuestro amor llegó a su fin. Qué hermosa esa canción de nuevamente Fin de un amor, de la autoría de Mirtha Silva. Sí. Te quería decir, para aclarar, en caso de que no sepan, estoy hablando contigo, ¿verdad? Pero asumiendo que todo el mundo entiende el concepto de feeling. Y feeling es como un subgénero dentro del bolero que se crea en Cuba por los compositores César Portillo de la Luz y José Antonio Méndez. Y es un bolero que tiene esencialmente dos características. La primera es la influencia del jazz estadounidense, tanto en la forma de componer las melodías y particularmente en la armonía. Utilizar una armonía de avanzada, más progresista que lo que se usa en la canción popular, esencialmente. Y también el feeling se caracteriza por la libertad, por el ad libitum, por la calma, por la intimidad, ¿verdad? Y quizás por eso muchas personas piensan que el bolero de Silvia tiene características del feeling, porque ciertamente el bolero de Silvia sí tiene ese carácter de intimidad, pero en su construcción, en la forma en que está hecho, en la forma en que está concebido, para nada, no tiene nada que ver con esto que ha hecho Mirtha Silvia, que es maravilloso, y también los invito a que escuchen todas las composiciones de Mirtha Silvia, que es una grandísima compositora, y yo creo que deberíamos todos revisar nuevamente su biografía y la importancia que tiene para Puerto Rico. Sí. Vamos a pasar, tenemos que hacer una introducción breve a la canción que termina este tercer segmento. Sí. Entre las sombras de Edmundo Disdier. Sí. ¿Nos puedes decir algo breve antes de pasar a la canción? ¿Cómo no? Mundito Disdier es de los grandes compositores, grandes, y los subrayo, compositores puertorriqueños. Como Tite Curé Alonso muy bien se refirió a él, es un filósofo del bolero. Y tuvimos en Puerto Rico a un jovencito de Arecibo, Cheito González. Cheito nació en el año 35 y murió apenas en el año 62. Es decir, Cheito González murió a los 27 años y fue un fenómeno. Yo te diría un fenómeno de la sensibilidad, de la expresión. Y dejó sobre 235 canciones grabadas. Eso es muchísimo. Cheito grabó muchísimo, dominaba muy bien la guitarra de acompañamiento.
y fue un bohemio, un cantante muy, muy sensible, íntimo amigo de José Antonio Méndez, íntimo amigo de Juan Neri en México, y nos dejó a los 27 años, y quiero compartir con ustedes Entre las sombras de Cheito, de Mundo Didier, interpretado por Cheito y Sharon en el requinto. Y me gusta ese título porque así mismo ha sido la vida de Cheito, se quedó entre las sombras. Pues vamos entonces a cerrar este tercer segmento con Entre las sombras, interpretado por ese joven Cheito González. Si Michael, puedes tocar la número 9, Entre las sombras. Radio Isla 1320. Síguenos en Facebook y completa tu newsfeed de la programación en vivo y comenta y discute sobre los temas del día a día. Radio Isla 1320 en Facebook. Síguenos ya. Radio Isla 1320. Estamos en todas partes. Ahora puedes acceder a nuestro contenido desde Roku TV. Búscanos como Radio Isla y añádelo a tus favoritos. Y si aún no tienes el app, descárgala en cualquier dispositivo electrónico. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Saludemos, el programa de medicina integral humanista para inspirarte, informarte y transformarte. Saludemos con el Dr. Jaime Claudio, todos los lunes a las 7 de la noche, solo en Radio Isla 1320. Pero qué rico aroma. ¿Lo hueles? ¡Sabor a la vista! Regresó el favorito del mar, el delicioso Fish Sandwich de McDonald's. Porque sabemos que lo estabas esperando. Aprovecha y péscalo. Regular, doble o añádele lechuga y tomate por 50 chavitos más. ¡Atrápalo! Que solo está por tiempo limitado. Tu Fish Sandwich te espera. Pídelo por la app McDonald's Ofertas y Delivery y recógelo por Automac. En McDonald's hay sabor a la vista. Dale pa' la app. Radio Isla 1320, la cadena noticiosa más poderosa en todo el país.
Nos conectamos contigo en cualquier parte, sin importar dónde vayas. Te llevamos la noticia primero. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Noticias, entrevistas y análisis a diario. Conéctate desde cualquier parte del mundo a través de radioisla.tv. Esto es Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico. Que despedirme de la mujer que quiero, porque al marcharme lejos de mi único amor, tengo que despedirme de la mujer que amo y no quisiera hacerlo. Pero no es que yo quiera, es cosa del destino y nada puedo hacer. Me marcharé llorando cual triste peregrino que vaga por el mundo. Pero en mi pensamiento y por doquiera que vaya siempre la llevaré. Podrá la distancia llevada en este mundo hacer que yo la olvide. Y mientras más distante me encuentre yo de ella, mucho más la querré. Porque ella es mi alegría, porque ella es mi destino, mi salvación, mi suerte. Y si llego a perderla, te juro por mi madre, de pena moriré. Tengo que despedirme de la mujer que quiero. Pero no es que yo quiera, es cosa del destino y nada puedo hacer. Me marcharé llorando cual triste peregrino que vaga por el mundo. Pero en mi pensamiento y por doquiera que vaya siempre la llevaré. No podrá la distancia dejada en este mundo hacer que yo la olvide. Mientras más distante me encuentre yo de ella, mucho más la querré. Porque ella es mi alegría, porque ella es mi destino, mi salvación, mi suerte. Y si llego a perderla, te juro por mi madre, de pena moriré. Aquí de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con el profesor y doctor en música Josian López. Esta canción, Me marcharé llorando, en la voz finalmente de Dani Rivera, que no podía faltar para mí, para mi generación, por lo menos para mí personalmente. Dani fue como la primera voz que me trajo los boleros a mi generación y me hizo rescatar boleros y escuchar y querer escuchar y aprender y cantar boleros con mis amigas, que yo consideraba que era música de viejitos, de mis papás, y de repente los trajo a los grandes éxitos allá en los 80, cuando yo era adolescente. Cuéntanos un poco, Josian, de esta canción de Me marcharé llorando, pero también de la figura de Dani Rivera en el bolero. Creo que tienes que poner el volumen. Por acá me parece que no te estoy escuchando. Vamos a ver. Mira, ¿me escuchas? Ahora sí. Sí, me escuchas mejor. Mira, Dani es una figura muy importante en la canción popular puertorriqueña, nuestra nacionalidad. Dani grabó
dos discos esenciales en el bolero puertorriqueño. En la década del 70 grabó el disco Serenata. Ahí fue que grabó, que se hizo famoso nuevamente, el famoso bolero de Don Felo Madrigal, Cuando estoy contigo. Y Dani luego, en el año 83, hace historia con este disco que acabamos de escuchar, al convertirse en el primer disco que sale en CD, en disco compacto, en América Latina. Este disco ya era un éxito en LP, pero se traslada al nuevo formato de CD, y fue este disco que escuchamos ahora, en este ejemplo que escuchamos. El disco se llama Así cantaba Cheito González. Y este disco, Así cantaba Cheito González, al igual que el disco de Silvia Resach, Canta a Silvia Resach. Son dos discos que yo recomiendo a volver a visitar a toda tu audiencia, porque son dos grandísimas joyas del repertorio del bolero puertorriqueño. Dani Rivera, con este disco, yo te diría que lo que, incluso personalmente, es un gusto personal, a mí cuando más Dani me encanta es cuando canta Cheito González. En este disco son 2 volúmenes, porque esta es su infancia. Aquí está su instinto de juventud reaccionando a Cheito, y él haciendo su interpretación de Cheito como lo hacía cuando era joven. Dani se hace cantante porque le decían en Santurce, oye, tú puedes cantar como Cheito. Y a mí personalmente, cuando más disfruto a Dani, es cuando tengo la oportunidad incluso de tocar el requinto con Dani en estos repertorios, recreando el repertorio de Cheito González. En este caso, Me marcharé llorando, es de Mike Amadeo. Mike Amadeo es hijo de un gran compositor y luthier puertorriqueño, Tití Amadeo. Tití Amadeo corresponde a la época de Davilita. Tití Amadeo era luthier, compositor de una guaracha que está de moda hoy día, la famosa guaracha Idilio, compositor de Bomba Carambomba, el famoso éxito de la Sonora Ponceña, y Adorada Ilusión, etc. Y Mike Amadeo tiene todavía la tienda en Nueva York, que era la tienda de Rafael Hernández, el mismo lugar, la Casa Victoria, donde Rafael Hernández compuso el Lamento Borincano. O sea que Mike Amadeo también es otra figura muy importante, de una familia muy importante de compositores del bolero puertorriqueño. Pero sí, Dani tiene páginas célebres en la historia del bolero, al igual que Lucecita Benítez también. Es otra figura femenina que ahorita no la mencionamos, pero que también ha dado la cara por el bolero puertorriqueño. Y hablar de ellos dos para mí también inevitablemente es hablar de la política y de la afirmación nacional puertorriqueña. Yo creo que ciertamente esa última y muchas veces viene ligada con, no siempre, pero esa música viene al afirmar la identidad nacional puertorriqueña, pues de alguna manera también se usa para apoyar ciertas causas políticas. Así que quisiera que si pudiéramos atar, yo creo que se puede hacer una disertación sobre eso porque es complejo ciertamente y porque tampoco se puede decir que de acuerdo al partido eso escuches para nada y de acuerdo a la ideología eso escuches, pero es innegable la influencia en la afirmación nacional puertorriqueña. ¿Qué puedes decir de esta influencia? En toda América Latina yo nunca he escuchado a un compositor latinoamericano cantarle a la patria a tempo de bolero. Nunca, nunca. El bolero esencialmente narra el comienzo o el final de una relación amorosa. Estoy hablando de su texto, de su contenido. Sí. En el caso de Puerto Rico eso no ha sido así. Te voy a dar un ejemplo. Lamento Borincano, por ejemplo. Esa radiografía del Puerto Rico de la década del 20. Es Lamento Borincano de Rafael Hernández. Sí. Del mismo Rafael Hernández, cómo habla la condición política de Puerto Rico en Preciosa, ¿verdad? Que habla del indio bravío, de España, y habla él como negro. Yo sé lo que son los encantos de mi Borinquen hermosa. Él comienza la canción hablando en primera persona. Y cuando no importa el tirano te trate, todo esto es a tempo de bolero, esto es un bolero, ¿verdad? Podemos ver la reafirmación de la belleza de la isla incontablemente bajo un palmar de Pedro Flores, o recordamos ¿se acuerdan Tito Enríquez? Qué lindo cuando el sol de madrugada, un derroche de luz y de poesía.
era orgulloso me siento una y mil veces y agradezco al Señor me permitiera. Todo esto es, Rosana, es a tiempo de bolero, ¿verdad? Sí. Bobby Capó, soñando con Puerto Rico, si por casualidad sueñas y duerme que te acaricia la brisa, el rocío mañanero besa tu mejilla y el aroma del café te hace cosquilla, es que estás en Puerto Rico. O sea que el puertorriqueño ha utilizado el género del bolero para reafirmar el orgullo nacional, pero políticamente es impresionante lo que sucedió específicamente en la ley de la mordaza. Entre el año 48 y el 57 que estuvo la mordaza, todos los boleros de carácter patriótico que salen, particularmente los grabados por Davilita y Daniel Santos. Los invito a que escuchen Los Tres Patriotas, los invito a que escuchen El Bambú, El Yunque y el Cordero, o el famoso disco dirigido y arreglado por Mario Hernández, Yankee Go Home. O sea, tú grabar esto en un periodo de represión política, en medio de la mordaza, los artistas más importantes de Puerto Rico, a tipo de bolero, cantar ese tipo de repertorio, esto es único en la historia de Puerto Rico. Es como un momento musical digno, como tú dices, de hacer una disertación doctoral. Así mismo, o sea que el bolero fue un espacio de resistencia cultural ante esa asimilación o ante represiones políticas a través de la historia. Así lo fue. No fue mucho antes de la nueva canción, del movimiento de la nueva trova, mucho antes, ¿verdad? Y sí, o sea que no solamente el bolero lo es para el tema romántico, que puede describir poéticamente las emociones de una relación amorosa, sino que en el caso de Puerto Rico tenemos incontables ejemplos de cómo el puertorriqueño le ha cantado a la situación política colonial de Puerto Rico por medio del bolero. Y en estos tiempos de tanto desplazamiento de nuestras comunidades, de este temor de que la ley 22, la ley ahora 60, está siendo una herramienta para el desplazamiento masivo nuevamente de los puertorriqueños de la isla. También el hablar de esa conexión visceral con nuestra isla, con la geografía, la belleza que nos ha tocado heredar, pues también es una afirmación nacional. Quería, antes de continuar con el contenido, hacer una aclaración porque he recibido varios mensajes, Ocean. Es que empecé diciendo que probablemente parece ser que va a ser el último oasis musical de Dialogando con Beni. No quiero decir con eso que sea el último programa de Dialogando con Beni, ni de que vaya a terminar el programa, pero sí se nos achican grandemente las posibilidades del repertorio. Ya no vamos a contar con el repertorio amplio con el cual contábamos hasta ahora y que ha sido la firma, la huella digital de este programa desde que comenzó con mi padre. Cuando papi murió, ya Dialogando con Beni llevaba 35 años en la radio. Papi muere más o menos, porque estos datos me lo han dado compañeros bibliotecarios y que tenían esta información. Y luego ya cumplo en abril 11 años, o sea que es un programa que lleva sobre 45 años en la radio con este mismo nombre, Dialogando con Beni. Y la música, mi padre siempre la entendió como parte medular de la misión de educación y de sensibilización de los boricuas. Así lo asumí yo. Traté de darle mi propio giro al tratar de vincular la música con el contenido hablado del análisis que hacemos aquí. Ojalá que en el futuro cercano pudiéramos volver a tener las licencias que nos permitan acceso a un repertorio amplio. Eso está fuera de mis manos. Pero ciertamente el llamado en este programa es a que donde sea que estemos, sea desde nuestra familia y tengamos acceso a alguna niña o niño, algún jovencito, que entendamos que cada una de nosotros podemos y tenemos maneras de hablar y visibilizar que estamos en un momento donde hay un diluvio. Hay sencillamente muchos factores muy fuertes, tipo
David y Goliat, que amenazan no solamente la presencia geográfica de los puertorriqueños en nuestra isla, sino también nuestra cultura, donde sea que estemos, sea aquí o en la diáspora. Así que tenemos Despierta Boricua, y no voy a decir la otra palabra de nuestro himno, pero sí, Despierta Boricua son las decisiones que hay que tomar para defender, visibilizar nuestra cultura y los temas que hablamos aquí. Al vincularlos con la música, podemos entender a veces a nivel bien profundo la continuidad de esta cultura a través de las décadas y de los siglos en la identidad puertorriqueña. Así que para mí esto es un día triste y alegre a la vez, alegre de estar aquí contigo, compañero de caminos de mi padre, triste de que pudiera ser el último oasis musical, pero con la esperanza que tal vez, nunca sabemos cómo pudiera las vueltas que da la vida. Quisiera, Josian, sí, que pudiéramos hablar de esos espacios donde se rescata la música boricua, para que estemos conscientes de ellos y que no los tomemos por sentados y que apoyemos estos espacios como amerita hacerlo a cualquier puertorriqueña o puertorriqueño de conciencia. Y tú me dijiste que querías hablar de 2 temas, nos queda poco tiempo, pero podemos abordarlos rápido. Uno es el Museo de la Música y otro son las leyes que pues designan la música puertorriqueña. Cuéntanos un poco de ambas. Antes que de hablarte de esos 2 temas, sí, solamente una reacción breve. Y es que hace precisamente 11 años, el tiempo que tú llevas, el tiempo que muere tu padre, Benny, es el mismo tiempo que yo estoy fuera de la radio. Y cuando Benny muere, ya Benny y yo lo habíamos hablado de que el Oasis quizás había que cerrarlo por el tema de las licencias. Porque ya llevábamos 3 años y medio, 4 años, y yo sentía que se me acababa la gasolina. ¿Por qué? Porque los temas que quería hablar me eran prohibidos. Uh-huh. No puedes hablar, por ejemplo, de Silvia Resach, no puedes hacer análisis necesarios, reflexiones necesarias sobre la cultura musical puertorriqueña, porque estábamos atados por toda esta situación de los ASEMBLA, de la BMI, ASCAP, etcétera, etcétera, y es muy complicado. Es decir, sí, que todo hemos reflexionado en este programa que lamentablemente eso ha ayudado, ha favorecido a la aculturación, es decir, a la desaparición gradualmente y convertir todos nuestros géneros musicales gradualmente en peligro de extinción ante las nuevas generaciones. La música popular se diferencia de la música de concierto por una sola cosa, es que se transmite por tradición oral. Y si no existe una tradición oral de generación a generación, desaparece. O sea que estoy contigo, gracias por permitirme estar aquí en este cierre o en esta invitación a la reflexión de la importancia de mantener espacios como este y mantener las licencias para que puedas seguir y podamos seguir haciéndolo. Okay. Con tu papá también te quiero contar que en el año 2009, por ahí, 2008, Benny tuvo una postura bien firme. Yo le hice segunda voz en eso y fue ante la famosa ley de la música autóctona puertorriqueña. Esa ley, ¿por qué lo traigo con el tema del bolero puertorriqueño? Bueno, porque esa ley sacaba de la ecuación al bolero puertorriqueño. Increíblemente la sacaba. Es decir, yo te puedo mencionar de Rafael Hernández, así muy rápido, te puedo mencionar Capullito de Alelí, Campanitas de Cristal, Perfume de Gardenia, Preciosa, Silencio, Lamento Borincano, Desvelo de Amor, por mencionarte alguna. O también composiciones de Pedro Flores, Bajo un Palmar, Perdón, Querube, Obsesión. Pero también, ¿por qué eliminaba el bolero? Porque se crearon, Rosana, un comité de expertos que llegó a la conclusión de que el bolero había nacido en Cuba. Y como había nacido en Cuba, pues ningún bolero pudiera ser utilizado dentro de la ley. Cuando a nosotros nos amamantaron las composiciones de Rafael Hernández, de Pedro Flores, ¿cómo tú me vas a decir a mí que mi viejo San Juan no es autóctono puertorriqueño? ¿Verdad? Y hubo una gran confusión. Ante eso,
Benny y yo fuimos bien fuertes en el programa, en el Oasis, en este programa, y yo publiqué un libro titulado Bello Amanecer, antología del bolero puertorriqueño. Cientos y pico de boleros con su contexto de compositor y todo, cuando era muy fácil que la ley estableciera, sí, estamos a favor de la música autóctona puertorriqueña y solo se permite la interpretación de boleros puertorriqueños. Mira qué fácil hubiese sido la ley, pero no, estaba totalmente eliminada. Igualmente se prohibía, por ejemplo, de Don Felo no se puede cantar madrigal, pero sí se puede tocar la danza Raquel, y sí la guaracha Mi Jaragual, o Verde Luz, entonces no se podía tocar tampoco porque Verde Luz no es una danza puertorriqueña. Pero no se podía tocar donde la ley, ¿dónde regulaba que La ley lo que regulaba era que en eventos con fondos públicos un 30% tenía que estar destinado para la música autóctona puertorriqueña. Ya entiendo. Y hay que definir qué música puertorriqueña se definen: bomba, danza, plena, música campesina en todas sus vertientes, pero queda fuera todos estos compositores y todo esto. Figúrate tú cómo tú vas a decir que Lamento Borincano no es música puertorriqueña, por ponerte un solo ejemplo, ¿verdad? Y entonces en ese caso, pues, o sea que el meollo, la confusión, yo creo que ya también es parte de todos nosotros mismos. Pero entonces hablábamos de esos espacios, ¿verdad?, donde podemos ir a aprender, si bien se están desapareciendo cada vez más y achicando las posibilidades en las radios de escuchar esta música, también hay otros espacios. Creo que no debemos de resignarnos a que se desaparezca de las radios y de las ondas radiales. Creo que hay que resistir eso también, y eso es importante, porque esa es la que de más fácil acceso. Esa es la que nos viene cuando estamos colando café o estamos en el jardín de nuestra casa o estamos en el carro. Así que eso es sumamente importante. Ahora, hay otros espacios también, y me hablaste del museo, un museo de la música, y si podemos hablar de eso rapidito, porque ya prácticamente se nos va el tiempo acá. Es que el Instituto de Cultura en la actualidad ha tenido una iniciativa maravillosa, y es hacer un museo de la música puertorriqueña en el cual incluya Qué bien. una trayectoria guiada de toda la historia de la música desde los comienzos. Y ese museo tendrá una sala muy importante, son 40 exposiciones permanentes, y una de ellas estará dedicada a este tema que hemos hablado. Tengo el honor, ya llevo más de un año, de ser nombrado curador de ese Museo de la Música Puertorriqueña, el cual estará en Ponce, en la calle Salud y la calle Isabel. En Ponce. ¿Y cuándo abre sus puertas? Bueno, yo entiendo que todavía falta un poco de trabajo en infraestructura, pero tengo bien adelantado toda la curaduría, el guión curatorial, y lo tengo todo muy, muy avanzado. Y va a ser una gran experiencia para todos los que visiten, de volver otra vez a repasar la historia de la música puertorriqueña. Qué fantástico. En todo su género y todo su vertiente. Qué fantástico. Pues vamos a estar atentos a ese museo cuando abra. Yo lo trataré de anunciar. Por favor, déjame saber cuándo sea eso. Y entonces, bueno, pues ya hemos llegado al final. Y para la última canción, tú escogiste Mi Loca Tentación. ¿Nos puedes hablar un poco de ese bolero? Pues ese era un bolero, con tu papá siempre nos pasábamos discutiendo cuál era el bolero más lindo de Puerto Rico. Tu papá, como aguadillano, siempre se iba por Rafael Hernández. Claro. Pero después de la segunda copa de vino seguíamos en la discusión que posiblemente era Olvídame, la que puse al principio, o Mi Loca Tentación, que es la que vamos a escuchar ahora de Paquito López Vidal. Y muchas veces uno va cambiando en los gustos, pero te lo traigo por el recuerdo tan grande que tengo de Benny. Y Rosana, gracias nuevamente por invitarme ya en la coda, en el cierre de este programa. Te digo que el domingo pasado estuve en Boquerón y 2 personas se me acercaron para decirme lo mismo. Me dice: usted, José Antonio López, usted es el de Benny. Y yo, sí, yo soy el de Benny. Qué lindo. A 11 años de la muerte de Benny, todavía la gente me detiene para hablarme de este espacio y los años que estuve con tu querido y sagrado padre para mí. Así que gracias por invitarme y estoy siempre a tus órdenes. Gracias a ti por la labor que haces de conservar nuestras tradiciones musicales.
este último bolero, Mi Loca Tentación, de Paquito López Vidal. Y antes de despedirnos con ese bolero, quisiera de atar rápidamente un tema, y es que hace poco escucharon ustedes y me dijeron que les encantó un programa que tuvimos sobre la colonización alimentaria, cómo entramos a un supermercado y no encontramos pana, no encontramos guanábana, no encontramos ovo, porque comemos y nos alimentamos no los frutos de que nos da esta tierra, sino los frutos de tierras ajenas. Y lo hacemos porque es más rentable para los mercados que nos colonizan. ¿Va a pasar eso mismo entonces en nuestras ondas radiales? ¿Va a pasar lo mismo en nuestra vida? ¿Vamos a estar consumiendo música extranjera y olvidarnos de quiénes somos? En nuestras manos está, en nuestras voces está. Sigamos hablando, tocando y recordándole a nuestros jóvenes y a nuestras niñas y niños que aquí hemos estado siempre produciendo frutas, nuestra tierra, vegetales, nuestra tierra y música, nuestra gente. Se despide de ustedes esta servidora, dándole las gracias a toda la música a través de estos 45 años de este programa. Nos vamos con este hermoso bolero, uno de los favoritos de mi padre, Benifranqui Cerezo, y de este gran músico, José Antonio López, Mi Loca Tentación. Besos no serán para mí, que te amo tanto. Anhelos de un cariño ya perdido, ilusiones que se fueron de mi vida para siempre. Dejaste en mi corazón grabado el recuerdo de tus ojos que ya nunca olvidaré. Te quise, te quiero y siempre serás tú mi loca tentación.